6:16 para ahondar en este tema. Vamos a conversar a esta hora con el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, Francisco Ugaz. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Como parte querellante, ¿cómo reciben ustedes esta noticia de la detención del desaforado diputado? Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes a sus televidentes. La verdad que el Ministerio del Interior y particularmente el Programa de Derechos Humanos está conforme con la resolución dictada por la Judicatura. Esta obedece a una petición formulada en el mes de agosto pasado por nuestra repartición, por el cual solicitábamos el procesamiento precisamente de Rosauro Martínez Lavé por su participación criminal en los 3 homicidios calificados perpetrados en perjuicio de don Patricio Calfuquir, de don Próspero Guzmán y don José Monsalves. Como querellantes, ¿cuáles son las pruebas que ponen ustedes a disposición para determinar la culpabilidad del desaforado diputado? Bien, hay que primeramente tener presente de que estamos, esta causa que seguía particularmente en que se investigan los hechos que ocurrieron en el TUM en el año 1981, están siendo conocidos en base al procedimiento judicial criminal regido bajo el Código de Procedimiento Penal, que establece que el sumario es secreto y solamente pueden acceder a ella las partes intervinientes a las cuales el tribunal le ha permitido acceder al mismo. Lo que sí cabe señalar de que la presentación que realizó nuestra repartición ha sido debidamente fundada en base a los antecedentes que ha podido recopilar la ministra doña Emma Díaz Llévenes a propósito de la investigación incoada. Ella contempla, o los antecedentes invocados contemplan particularmente múltiples declaraciones, documentos que se han reunido durante la sustanciación de esta investigación, pero que en definitiva nos llevaron a nosotros a plantear esta petición porque estimamos que existen estas presunciones fundadas de participación de él en los crímenes ya señalados. ¿Cómo es posible que hasta ahora, y luego de asumir, de hacer una campaña política, de asumir un cargo como parlamentario, de en ese mismo rol tener inmunidad parlamentaria, no se haya llegado nunca a establecer una responsabilidad como esta cuando ahora está siendo procesado como autor material de estos crímenes? Bien, para nuestro Estado ha sido bien complejo y ha sido bien lenta la actuación, considerando que ante la verificación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestro país, Chile, por ser parte de un sistema de protección de derechos humanos internacional, particularmente el sistema universal, así como también el sistema interamericano de protección de derechos humanos, tenía estas obligaciones de investigar estos hechos, de sancionar a los responsables, de garantizar la no reiteración de estos hechos y asimismo reparar a las víctimas. Particularmente el cumplimiento de las obligaciones de investigar y de sancionar ha sido extremadamente dificultoso, considerando diversas vicisitudes, particularmente de orden político, que han perjudicado la investigación de estos hechos. Sí, pero desde el año 90 hasta ahora han pasado 24 años y en 24 años, y de por medio de campaña política, no se había llegado a nada. A ver, yo le puedo señalar lo siguiente, que el proceso incoado en el TUME se inició particularmente el año 2003. El Estado debería haber asumido previamente toda esta responsabilidad de perseguir criminalmente las violaciones a los derechos humanos. Como les señalaba, existen diversas dificultades, particularmente yo entiendo que de orden político, que han impedido el juzgamiento oportuno de estas graves violaciones a los derechos humanos. Hoy por hoy nos encontramos en una situación en que tenemos la posibilidad de instar por la solicitud de procesamiento de Rosauro Martínez Lavé y así ha accedido la justicia. Ciertamente es criticable el retardo y también a nosotros nos complica, porque realmente entiendo que el Estado de Chile está obligado a cumplir oportunamente estas obligaciones. Y por cierto, una justicia que no opera oportunamente no es justicia. Y a partir del año 2003, digamos, había justicia y el Estado de Derecho en Chile estaba rigiendo plenamente. Ahora, la pregunta es, luego de que pasan todos estos años, que hoy, después de desaforado el diputado, se dé la orden de detención, ¿se puede leer también con una intencionalidad política una decisión judicial, si bien son poderes absolutamente independientes, pero que se dé a conocer un día 11 de septiembre la detención para quienes critican esta medida? ¿Puede tener una lectura política también? Yo preferiría señalarle que en base a un trabajo técnico realizado en la causa, específicamente en base a los múltiples antecedentes que se han podido reunir y considerando que previamente se tuvo que pasar por un procedimiento de desafuero del diputado Rosauro Martínez Lavé y que luego se le tuvo que tomar una declaración indagatoria, es que nosotros solicitamos el procesamiento, como les señalaba, a mediados del mes de agosto recién pasado. Ahora, la Judicatura obra en base a sus convicciones y en base a sus oportunidades. A mí en realidad no me corresponde calificar la actuación de la Judicatura. Claro, porque se pide la detención del desaforado diputado y también se pone una medida para liberarlo de 200.000 pesos. ¿Ustedes van a apelar contra eso?
Claro, una precisión, o sea, es la dictación del autoprocesamiento comentado y, claro, aparejada a la dictación del autoprocesamiento viene la imposición de una medida cautelar personal, que es la prisión preventiva. Ahora bien, ante la solicitud de libertad provisional formulada por parte de la defensa de Rosauro Martínez Lavé, el Tribunal de Base estimó otorgarle una fianza de 200.000 pesos para poder acceder a la libertad provisional. Nosotros como programa de derechos humanos, el día de mañana, cuando se proceda a la consulta de la misma ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, nos opondremos a la libertad provisional que le ha concedido el Tribunal de Base. Estimamos que la libertad de él constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y asimismo existen diligencias de investigación que se encuentran pendientes de realizar y ella con el objeto de asegurar el éxito de la investigación. Pero una persona que hasta hace 2 meses estaba sentado en el Congreso y era, digamos, honorable diputado, ¿es 2 meses después un peligro para la sociedad? Al efecto, tenemos que tener en consideración particularmente lo que dispone el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, para estimar, porque la misma ley establece, nuestro legislador establece cuáles son los determinados criterios normativos para estimar que la libertad de una persona puede constituir o no un peligro para la seguridad de la sociedad. Y aquí hay que tener en consideración la gravedad de los delitos cometidos. Estamos hablando de 3 homicidios calificados, el número de delitos cometidos, estamos hablando particularmente de 3, reitero, crímenes de homicidio calificado. Por otra parte, hay que considerar que para la comisión de estos ilícitos se actuaba en grupo pandilla, o sea, se actuó un grupo. Él, precisamente Rosauro Martínez Lavé, estaba a cargo de la dotación que participó en las ejecuciones de las 3 víctimas antes individualizadas. Por tanto, en base a esos criterios normativos, nosotros podemos afirmar la hipótesis prevista en nuestra legislación para afirmar que él constituye un peligro su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En esa misma lógica, ¿cómo es posible que pueda seguir recibiendo su dieta parlamentaria? Sobre esa situación particular, yo quisiera manifestar una opinión de carácter personal. En ese sentido, yo quisiera manifestar que no me parece que una persona que ha sido imputada por crímenes de lesa humanidad, particularmente ha sido procesada en calidad de autor de 3 homicidios calificados, siendo suspendido de sus funciones, esté percibiendo la dieta parlamentaria. Ese es mi parecer personal. Bueno, es una persona que está siendo procesada por el delito como autor de 3 homicidios, vamos a recordar, ocurrieron en el año 1981, debido, digamos, lo que reza la investigación, da cuenta que una mujer que en esa época prestó ayuda a estos 3 miristas, denunció ante las autoridades policiales de la localidad que llegaron hasta su domicilio y llegó, dice la declaración, un militar acompañado de 3 militares de grado inferior que luego de instarle a los guerrilleros a que salieran de la casa donde se encontrara, dispararon contra el inmueble hasta dejarlo prácticamente inutilizado. A consecuencia de ello resultaron muertos los 3 integrantes del MIR. Según la autopsia, Calfuquir murió con 5 heridas de bala y Guzmán Soto con 28 heridas de bala. Esos son entonces parte del proceso que está inculpando a Rosauro Martínez Lavé como autor material de estos 3 homicidios, pero tenemos que decirlo, es en calidad de imputado, todavía no se establece su responsabilidad, todavía es solamente imputado. Ahora, abogado, lo quiero llevar a la noticia del minuto, lo que ha sido anunciado tanto por la Secretaría General de Gobierno como por el Ministerio de Justicia, que es, primero, la Subsecretaría de Derechos Humanos, y lo que ha llamado más la atención, esta instancia gubernamental para dar suma urgencia a este proyecto de ley que el ministro no lo aclaró bien, que derogaba o anulaba el decreto de ley de amnistía. La pregunta fundamental que le quiero hacer es, ¿tiene o no efectos retroactivos que se derogue el decreto de ley de amnistía? Bien, yo primeramente quisiera señalar de que estas medidas realmente van en la línea de establecer en nuestro Estado realmente una institucionalidad, primeramente, que promueva y proteja los derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos es una institución que debe existir en nuestro sistema, precisamente para cumplir tales funciones de promoción y protección de derechos humanos y que asuma realmente acciones consistentes en el desarrollo de tales actuaciones. Pero, por otra parte, en relación a la materia que usted señala, relativa a la derogación o anulación del decreto de ley de amnistía, yo, como un antecedente introductorio, me gustaría señalar que esto obedece primeramente a que nuestro país tiene que cumplir determinadas obligaciones internacionales producto de los hechos acaecidos acá, constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Tenemos normas de carácter convencional, particularmente las convenciones de Ginebra del año 1949, que particularmente ordenan la protección de los civiles en instancias de guerra. Por tanto, aquellos hechos que constituyen crímenes de guerra,
podrían verificarse entre el año 1973 y 1978, están protegidos precisamente por las convenciones de Ginebra. Tenemos una fuente convencional, pero por otra parte es importante señalar una fuente convencional, es decir, de la costumbre misma. Particularmente hay normas de jus cogens, es decir, normas imperativas reconocidas por la comunidad internacional de los Estados y que no pueden ser derogadas sino por otras normas de igual carácter. Y particularmente en este sentido ya se ha establecido que ante la verificación de crímenes de lesa humanidad, nuestro Estado tiene que investigar estos hechos, sancionar a los responsables, garantizar la no reiteración de estos hechos y reparar a las víctimas. Y precisamente en el cumplimiento de esas dos obligaciones, un decreto de ley de amnistía perjudica el cumplimiento de las obligaciones de investigar y sancionar. Ahora bien, la derogación particularmente va a tener efectos hacia futuro. Una anulación en concreto priva totalmente de efectos el acto normativo concreto como si este nunca hubiese existido. La verdad, también hay que considerar de que se está impulsando el proyecto de ley interpretativo, el artículo 93 y 103 del Código Penal. Que eso es lo más Penal. importante, porque hasta el momento, o sea, hace 17 años, 16 años que no se aplica la ley de amnistía. La última vez fue el año 1997. Por eso lo más importante es cómo se van a interpretar estos dos artículos que permitían la medida de prescripción, que es en definitiva rebajar las penas a los condenados por delitos de derechos humanos. Eso es, y el artículo 93. Eso es lo fundamental, diría usted, de esta iniciativa gubernamental. En efecto, es fundamental. Ciertamente, causales de extinción de responsabilidad penal, como la prescripción de la acción penal, o bien la prescripción de la pena, así como también la aplicación de la amnistía, o bien un indulto a criminales de lesa humanidad, realmente vulnera todas las obligaciones internacionales que tiene nuestro Estado en estas materias. Por tanto, no se deben aplicar tales institutos a los juzgamientos de casos de crímenes de lesa humanidad. Y por cierto, la medida de prescripción, que es un debate que actualmente nosotros como Programa de Derechos Humanos estamos llevando a cabo ante los tribunales de justicia con el objeto de poder sustentar una tesis de que no se puede aplicar la medida de prescripción ante crímenes de lesa humanidad. También este proyecto de ley que se le está dando suma urgencia nos va a permitir, una vez que ya terminen los trámites parlamentarios correspondientes y entre en vigencia, decir, existe una norma en nuestro sistema interno interpretativo del artículo 103 que dice que particularmente la medida de prescripción como instituto no puede ser aplicado a crímenes de lesa humanidad o crímenes de carácter internacional. En el tema de la derogación o anulación del decreto de ley de amnistía, ¿tiene efectos retroactivos o no? La persona que ya fue procesada e indultada por esta amnistía, ¿se va a tener que ser juzgada de nuevo o eso ya rige el principio de... usted me va a ayudar con los términos legales, pero el principio de irretroactividad? Bueno, yo primeramente le quisiera comentar lo siguiente. En base a argumentos que dimanan propiamente del derecho internacional de los derechos humanos, como Programa de Derechos Humanos nosotros hemos instado por la anulación o revisión de resoluciones judiciales en las cuales se aplicó en el pasado el decreto de ley de amnistía. Un caso concreto, que es las ejecuciones y desapariciones de las víctimas de Lonquén en la isla de Maipo, ocurrió en 1973, en octubre, y particularmente también el homicidio y la desaparición también de Fernando, del intendente de Concepción, el año 1973. Particularmente en esos casos, nosotros invocando argumentos de derecho internacional de los derechos humanos y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros afirmábamos que la aplicación del decreto de ley de amnistía precisamente generaba un efecto de cosa juzgada fraudulenta, porque realmente se aplicó esta institución con el objeto de sustraer a la acción de la justicia a estos sujetos y vulnerando evidentemente normas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Por tanto, ya en el pasado y particularmente en el año 2011 nosotros cuestionamos eso en base a solamente argumentos de derecho internacional. Ahora bien, lo importante es que con una anulación se entiende que el acto normativo en este sentido nunca hubiese existido. Podría tener efectos retroactivos, pero... ¿Podría tener entonces efectos retroactivos? Para poder revisar esas situaciones en el pasado. Pero como les señalaba anteriormente, en base a argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, nosotros ya en el pasado, en el año 2011, cuestionamos la aplicación del decreto de ley de amnistía y hoy por hoy yo le puedo señalar que en el caso particularmente de Lonquén, los sujetos que cometieron esos crímenes y que se encuentran vivos se encuentran procesados por los delitos cometidos en perjuicio de las víctimas de Lonquén. Ahora, la presidenta hizo un llamado a que se terminara con el silencio. Con esta derogación, muchas personas a lo mejor no van a querer dar nueva información. A ver, yo primeramente debo adherirme al llamamiento realizado por la Presidenta de la República. Creo que es importante que en nuestro Estado toda persona que pueda tener algún antecedente relativo a los crímenes de lesa humanidad ocurridos debe entregarlos. Debe entregarlo por un compromiso con nuestra sociedad con el objeto de poder esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables. Por tanto, también formule ese llamamiento a nuestra ciudadanía en orden a poder colaborar con la investigación. Ahora bien,
La situación que usted plantea tendrá que verse en el futuro. Es una hipótesis que se plantea. Yo en este momento yo no le puedo adelantar un juzgamiento. Me gustaría hablar sobre hechos concretos, pero en lo concreto particularmente, yo lo que sí quiero hacer es reiterar ese llamamiento realizado por la Presidenta de la República en términos de que se entregue toda información que pudiese esclarecer estos hechos y también particularmente la ubicación de los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Abogado Francisco Ugas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de 11 de septiembre en que tenemos estas dos noticias que estamos dando, tanto la detención del desaforado diputado Martínez como este anuncio presidencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde.